Bienvenidos a la clase 7 del curso de Excel básico. El día de hoy vamos a trabajar con las funciones fecha, hora. Hay que recordar que cuando hablamos de funciones fecha, hora, nos estamos refiriendo a todas aquellas fórmulas en Excel que nos permiten generar resultados tanto de datos fecha como de datos tipo hora. ¿Listo? Lo primero que vamos a aprender en el manejo de fechas y horas son las funciones o fórmulas igual hoy e igual ahora. Estas son las dos fórmulas que vamos a iniciar aprendiendo. La primera fórmula aquí dice inserte la fecha de hoy. ¿Listo? Si yo llego a digitar la fecha de hoy, resulta que hoy es 27 de agosto del 2024. Si yo digito la fecha, siempre va a ser la misma fecha. Siempre va a ser el 27 de agosto del 2024. Entonces, en muchas ocasiones nosotros necesitamos que estas fechas se actualicen solas. Por ejemplo, si me dicen que inserte la fecha de hoy, pero yo necesito que mañana cuando abra este documento esto esté actualizado, pues no puedo digitar la fecha de hoy porque mañana pues ya no es 27 sino 28. Entonces, ¿qué hacemos para que el sistema me actualice automáticamente esta celda? Lo que hacemos es utilizar la fórmula igual hoy. Abro y cierro paréntesis. Esta fórmula lo que hace es que inserta la fecha actual del sistema en la celda donde la digitemos. O, miren lo que les voy a decir, o incluso si ustedes están trabajando con una fórmula, dentro de cualquier fórmula podemos escribir ese igual hoy para que el sistema genere un resultado que deseemos. Más adelante vamos a ver algo similar a esto, ¿listo? Por ahora, lo que necesito que tengan en cuenta es que si yo llego a utilizar esta casilla para generar algún resultado, cada día que yo abra este archivo, esta celda se va a actualizar y el resultado automáticamente pues va a sumar la cantidad de días que hayan pasado. En pocas palabras, cualquier fórmula de fecha que yo haga con igual hoy me va a tener actualizada, por ejemplo, la cantidad de días que llevarían, digamos, si es hablando de alquileres, entonces la cantidad de días que llevarían los productos alquilados o cualquier tipo de información que sea fecha, el sistema la va a tener actualizada hasta ese momento. Entonces es muy práctico, es bastante utilizada esta función igual hoy. Al momento de darle enter no necesitamos seleccionar nada, ¿no? Ahí solamente igual hoy, abre y cierra paréntesis. Al momento de darle enter nos aparece la fecha actual, 27 de agosto del 2024. Dentro de Excel hay también una manera de insertar la fecha actual que sería en el caso oprimir control y punto y coma. ¿Sí ven? Ahí oprimí control y punto y coma. Me inserta la fecha actual, pero ese control, punto y coma me genera es la fecha y no la fórmula igual hoy. Eso significa que cuando yo mañana abra este archivo ya no va a decir 27 de agosto, sino que aquí, por ejemplo acá donde está la fórmula va a decir 28. Mientras que acá, donde no tenemos fórmula, sino que está digitada la fecha, siempre va a ser 27 de agosto. ¿Listo? Entonces, por esa razón, utilizamos la fórmula igual hoy para que las fechas se actualicen automáticamente y cualquier proceso digamos matemático o cualquier proceso en el cual estemos generando un resultado entre dos fechas se van a actualizar hasta ese día. Eso se utiliza mucho en Excel. Después de esto tenemos la otra opción que me dice inserte la fecha y la hora actual. Aquí es igual a hora. Abro y cierro paréntesis. Cuando le doy enter, automáticamente el sistema no solo me muestra la fecha, sino que también me muestra la hora del sistema. Aclaro lo siguiente, la hora no se va a actualizar solita, o sea, ya no va a decir, recuerden, las 20 horas son las 8 de la noche. 8:50, ella no va a decir 8:51, 8:50, no. Esto va a quedar 20:50, que serían las 8:50, pero cada vez que yo me meta por acá y haga algún cambio y se actualice, automáticamente se va a actualizar la hora. ¿Listo? Por ahora ella simplemente nos muestra, cuando le indicamos que nos mostrara la información, ella nos mostró y ahí va a quedar siempre 8:50. A menos que yo me meta y vuelva y le dé enter. Ahí ya no dice 8:50, sino dice 8:51. ¿Listo?
Entonces de esta manera podemos insertar la fecha actual del sistema o insertamos la fecha y la hora actual del sistema. Hay dos maneras para insertar esto. Con las teclas, ahorita vimos control y punto y coma, miren, control y punto y coma, me inserta la fecha, ¿listo? Pero si yo necesito la hora, es control shift y dos puntos. Control shift dos puntos me inserta la hora del sistema. Hay que recordar que la diferencia entre estas fechas, esta hora y lo que tenemos acá es que estos dos son fórmulas. Eso significa que se van a actualizar solos. Cada vez que abramos el documento y lo cerremos y volvamos a abrir, estas fechas se van a ir actualizando hasta el momento en que estemos abriendo el documento. ¿Listo? Son muy utilizadas dentro de las fórmulas. Prosigamos. Debajo tenemos operaciones con fecha. Veamos a ver a lo que se refiere a operaciones con fecha. Dentro del manejo de Excel, las fechas siempre las restamos, o eso era lo que nos enseñaban cuando, digamos, estábamos iniciando con el proceso de Excel y íbamos a las clases presenciales. ¿Listo? Nos enseñaban que las fechas siempre se restan, entonces uno cogía, decía igual, fecha final, siempre la final porque es la más grande, menos la fecha inicial. ¿Qué hace esto? Este proceso, esta simple resta, siempre nos va a dar la cantidad de días entre dos fechas. Cuando doy Enter, me dice que han pasado 3 días, coma, y me aparece un valor, 26. Esos son decimales, o sea, el sistema sabe que ha pasado una parte del cuarto día. En este caso no necesito esos decimales, los voy a quitar. Solamente voy a dejar el 3 porque es el que necesito, porque el resultado es cantidad de días. Desde el día 15 hasta el día 18 han pasado 3 días. ¿Listo? Ahora miren acá. Me piden las horas. Entonces, si vamos a ver, realmente el proceso matemático es el mismo. Cojo la hora final o fecha final. En este caso, miren, las fechas son las mismas, 18-18-0303-2024, pero las horas sí cambian. En este caso, cojo la hora mayor, menos, y selecciono la fecha con la hora menor. De esta manera, el sistema me va a dar un resultado, pero no es el resultado que yo espero, miren. Me dice 0. ¿Por qué no dice 0? Voy a quitar los decimales, no los quiero. ¿Por qué dice 0? Porque desde el día 18 al día 18, ¿cuántos días han pasado? 0, no han pasado un solo día. Entonces, el resultado que me está apareciendo realmente es el resultado que Excel me arroja cuando hago una resta entre dos fechas. Pero yo aquí no quiero la cantidad de días, sino que quiero la cantidad de horas. Por esa razón, cuando ustedes están trabajando con esta información, lo que tienen que hacer es cambiar el formato de la celda para que el sistema no les dé los días, sino que nos dé las horas. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho sobre la celda, formato de celdas, y le decimos a la ventana de formato de celdas que yo aquí quiero como resultado no un número, sino una hora. Recomendación. Procuren siempre escoger las horas que no tengan la palabra PM ni AM. Les voy a mostrar por qué. Muchas personas me seleccionan esta, le dan a aceptar y me aparece esto. Entonces, cuando vamos a ver el cálculo, realmente han pasado 8 horas y 13 minutos. ¿Listo? ¿Cuántas horas han pasado desde las 14 horas hasta las 22 horas? 14 más 8, 22. O sea que ahí ya tenemos las 8 horas. Ahora, los minutos. De los 45 minutos a los 58 minutos, ¿cuántos minutos han pasado? 13 minutos. ¿Listo? Y aquí está el detalle por el cual yo pido que no seleccionen esos formatos de fecha o de hora que tengan AM o PM. Muchos estudiantes me han dicho, profe, ahí en este caso no serían las 8 de la mañana, ¿no? Porque desde las 14 horas hasta las 22 horas estamos hablando de la tarde. Entonces debería de ser PM. Sí, debería de ser PM, pero lo que pasa es que el sistema encuentra este 8 como AM. ¿Cuándo es PM? Cuando no es 8, sino 20. Las 20 horas es PM, ¿listo?
o las 8 de la noche es PM. En este caso el sistema me reconoce o me distingue esta hora como si fueran las 8 de la mañana. Para que no suceda esto, por favor seleccionen en formato de celda una hora que no traiga eso de PM ni AM, que sea así sencillita. ¿Listo? Le damos a aceptar y ahora sí. De las 14 horas a las 22 horas, ¿cuántas horas han pasado? 8 horas. De los 45 minutos a los 58 minutos, ¿cuántos minutos han pasado? 13 minutos. De esta forma, nosotros le podemos indicar al sistema cuando queremos las horas como resultado o cuando queremos los días como resultado. Ah, que es que yo necesito aquí, en esta no quiero saber la cantidad de días, sino la cantidad de horas. Miren esto un momento, miren. Si yo me meto a la celda ya tengo la fórmula, ¿no? Pero esta me dice la cantidad de días. Del día 15 al día 18 han pasado 3 días. Pero yo quiero la cantidad de horas. Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho, formato de celdas, seleccionamos hora, seleccionamos una de estas opciones que no tiene PM ni AM, aceptar y me indica que han pasado 6 horas y 10 minutos. Veamos a ver, de las 16 horas a las 22 horas, ¿cuántas horas han pasado? 6. 16 más 6, 22. Ahora, de los 45 minutos a los 55 minutos han pasado 10 minutos. ¿Listo? Bueno, ahí nos da 6 horas y 10 minutos, pero siempre hay estudiantes que me dicen, bueno, profe, pero en realidad han pasado más horas, porque si nos vamos a poner a ver formato de celdas, número me dice la cantidad de días, han pasado 3 días, o sea que no han pasado 6 horas y 10 minutos, no. Han pasado más, porque de 3 días tenemos más cantidad de horas. Y aquí es donde pues yo les indico a mis estudiantes, miren, si ustedes van a calcular la cantidad de horas que han pasado entre estas dos fechas, por obligación nos toca primero saber la cantidad de días. Miren, ¿cuántos días? 3 días. Entonces le indicamos al sistema 3 días, ¿cuántas horas tiene cada día? 24 horas. Eso significa que 24 multiplicado por 3, porque han pasado 3 días, serían 20 y 20 y 20, serían 60, 4 por 3, 12, serían 72 horas. Y cuando yo le doy el formato hora, le doy a aceptar y me dice 6 horas y 10 minutos, perdón, me dice 6 horas y 10 minutos, yo sé que a estas 6 horas 10 minutos le tengo que agregar esas 72 horas de los 3 días que han pasado acá. O sea que en realidad aquí el resultado serían 72 horas más 6 horas y 10 minutos, que serían 72 más 6 serían 78 horas y 10 minutos. ¿Cuántas horas han pasado entre estas dos fechas? 78 horas y 10 minutos. ¿Por qué lo sé? Porque yo sé cuántos días han pasado, formato celdas, número. El sistema me dice cuántos días han pasado, 3 días. Ya sé que cada día tiene 24 horas. Ahí hago la sumatoria de 3 por 24, da 72. Y después cambio el formato de la celda, le digo que ahora quiero el resultado de horas. Y el sistema me muestra el resultado de las horas. 72 horas más 6, 78. Más 10 minutos, 78 horas y 10 minutos. Para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, dependiendo del formato de la celda, el sistema me da o la respuesta de las horas o la respuesta de los días. ¿Listo? De esta manera, cambiando el formato de la celda, yo le puedo mostrar otra vez la cantidad de días. Formato de celda, le doy con número, quito decimales, no me gustan los decimales, doy a aceptar y ya me dice 3 días. De esta manera, una simple resta me da la cantidad de días o una simple resta me da la cantidad de horas, dependiendo del formato que seleccione de las celdas. Ah, que quiero saber las horas, entonces ya saben que quieren que cambiar el formato de las celdas. Prosigamos. Operación con horas, lo mismo. Esta no tiene ciencia, no tiene... Aquí simplemente igual. Cogemos la hora mayor, la final, menos la hora inicial, que es la menor. Mayor menos menor. Y me dice que han pasado 12 horas y 22 minutos. Veamos a ver. De las 4 horas a las 16 horas han pasado 12 horas. 12 más 4, 16. Y de los 15 minutos a los 37 minutos han pasado 22 minutos. Por favor,
tengan en cuenta lo siguiente. Si se han dado cuenta, siempre les he dicho hora final o fecha final menos hora inicial o fecha inicial. ¿Qué pasa si lo hacemos al contrario? Si cojo la inicial menos la final. Pues lo que hace el sistema es que me genera un error, que en este caso son numerales. Me tocaría cambiar el formato de la celda, clic derecho, formato de celdas, y lo que va a suceder es que el sistema me va a dar un valor en negativo. ¿Listo? Por esa razón, en este caso, permítame, ahí tenía que haber escogido formato hora, porque necesitamos las horas. ¿Listo? Entonces, de esta manera genera un error. Por eso es que se les pide que primero sea la hora final o fecha final, que es la más grande, menos la hora inicial o fecha inicial, perdón. Ahí damos enter. Han pasado 12 horas con 22 minutos. Ya saben que ese PM pues deberíamos de omitirlo para que no nos vaya a generar ningún tipo de malentendidos. ¿Listo? Porque en realidad sí me dice la cantidad de horas. De las 4 a las 16, 12 horas. Y del 15 minutos a los 37, 22 minutos. Siguiente. Dice, suma de días a una fecha. Miren esto es muy chévere. Bueno, antes de proseguir, sería digamos, mucha coincidencia de que el sistema me esté dando la fecha de hoy acá. O sea, que se haya digitado hace mucho tiempo y que hoy, el día de hoy, precisamente esté viendo la fecha. Yo sé que aquí hay una fórmula de igual hoy. Si nos metemos, igual hoy. ¿Por qué? Porque me trae la fecha del día de hoy. Mañana si la abro ya no dice 27, sino que nos va a decir 28. Miren esto. Si nosotros tenemos una fecha y tenemos un número de días o una cantidad de días, podemos saber en qué fecha caerá esa cantidad de días. Un ejemplo para que lo entiendan bien. Hoy es 27 de agosto del 2024. Yo necesito saber, por ejemplo, me dicen, ay Fabián, ¿qué fecha caerá dentro de 120 días? Entonces, yo lo que hago aquí es colocar 120 porque quiero saber qué fecha cae dentro de 120 días. Lo que hacemos es igual, cogemos la fecha y le sumamos los días. El sistema como resultados nos va a mostrar la fecha que cae dentro de 120 días. Veamos a ver qué fecha cae dentro de 120 días. Dentro de 120 días es el 25 de diciembre. ¿Listo? O sea que el sistema, colocando la fecha, puede ser una fecha actual, puede ser cualquier tipo de fecha, y indicándole una cantidad de días y haciendo la sumatoria de la fecha y los días, lo que da como resultado es la fecha que caerá en esa cantidad de días. En este caso, 27 de agosto, dentro de 120 días es el 25 de diciembre. ¿Listo? O sea que prácticamente nos quedan 126 días para finalizar el año. Hoy 27 de agosto. Quedarían 126 días para finalizar el año. ¿Listo? Esto lo hace el sistema porque estamos haciendo una sumatoria de la fecha con la cantidad de días. El resultado es una fecha en la cual me indica qué fecha caerá esa cantidad de días. Hoy 27 de agosto, 126 días después es el 31 de diciembre. Prosigamos. Estas fórmulas que tenemos acá, funciones día, mes y año, me permiten sacar el día, el mes y el año de una fórmula. En este caso, igual día, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha, cerramos paréntesis y damos enter. ¿Qué va a pasar? Me va a sacar el día. Ahora, si hago lo mismo, le digo igual, en este caso es mes, igual mes, abro paréntesis, selecciono la fecha, cierro paréntesis, doy enter y me extrae el mes. Y por último el año sería igual año, abro paréntesis, selecciono la fecha, doy enter y me saca el año. ¿Listo? Bueno, aquí voy a contarles lo siguiente. Este tipo de fórmulas, pues hace mucho tiempo las aprendí, pero nunca tuve la oportunidad de llegarlas a utilizar y para mí eran unas fórmulas que realmente pues no tenían un uso práctico. ¿Hasta cuándo? Hasta una vez que estuve trabajando en una empresa en la cual me solicitaron un tipo de información para estar pendientes. En este caso eran unos recargos. Miren lo que voy a hacer, recargo.
Entonces aquí fue donde me di cuenta que realmente estas fórmulas o estas fórmulas de este tipo sirven bastante al momento de trabajar en Excel. Yo necesitaba aquí hacer una fórmula e indicar si la persona, en este caso, el pago lo había hecho dentro de los 5 primeros días del mes. Entonces a mí me pidieron que generara un resultado indicando si la persona se le hacía un recargo, en este caso por pagar después del día 5, o si era el caso y había pagado bien, había pagado dentro de los primeros 5 días del mes, el recargo era de 0. Entonces no sabía muy bien cómo realizar la fórmula hasta que me acordé que teníamos una fórmula que se llama el si condicional. Entonces le indiqué igual si, abro paréntesis, y aquí es donde empecé a ver el uso de este tipo de fórmulas. Yo necesitaba sacar el día de la fecha de cada una de ellas para saber si ese día era mayor o menor a 5. En este caso, ¿cómo haría para sacar el día de esta fecha? Pues resulta que me acordé que había una fórmula que se llamaba igual día, que fue la que utilizamos aquí. Entonces le digo, vea, si el día de esta fecha es mayor a 5, permítame en un momento, voy a insertar el mayor que. Si el día de esta fecha es mayor a 5, mayor que. Si el día de esta fecha es mayor a 5, entonces, ¿qué va a pasar? Muy sencillo. Si es mayor a 5 es porque la persona no pagó los primeros 5 días del mes. Pagó el día 8, no está en los primeros 5 días. Entonces va a tener un recargo de 20,000 pesos. Punto y coma. Si no, ¿qué pasa si la persona pagó los primeros 5 días? Entonces el recargo es 0. Esto fue lo que me sirvió a mí para poder utilizar esta fórmula de tal manera que el sistema me generara el resultado que yo espero. Permítame en un momento que aquí cometí un error. El paréntesis tenía que ser cerrado dentro de la fórmula día. Lo que sucede es que este mayor a 5 realmente no iría ahí dentro de la fórmula día, ¿no? Miren, esta es la fórmula día. Aquí al lado no va ningún mayor a 5 ni nada de esto. Pero dentro del sí, nosotros tenemos que decirle al sistema qué estamos esperando como resultado acá. Yo le estoy diciendo si el día de esta fecha es mayor a 5, entonces 20,000. Aquí, por ejemplo, mayor a 5, sí, o sea que tiene 20,000 de recargo. Pero si yo me meto a la fecha y le quito esto y le digo, no, es que usted es día 4, doy enter, pues el recargo es 0 porque cumple la condición, pagó los 5 días, pagó entre los 5 primeros días del mes y no se le cobra un recargo. En el caso de que la persona haya pagado después, ahí es donde tenemos el problema y tenemos un recargo. Entonces yo utilicé la función día, que es una fórmula que me permite sacar el día de una fecha y lo comparé con un número. Si el día de esta fecha es mayor a 5, entonces deme 20,000 pesos de recargo. Si no es mayor a 5, el recargo es 0. Así es como podemos trabajar este tipo de fórmulas. De igual manera, nosotros tenemos fórmulas similares con hora, minutos y segundos, ¿no? La anterior era día, mes y año. En este caso es igual, hora, abro paréntesis, selecciono la hora, doy enter, me saca la hora. Este sería igual minuto, abro paréntesis, selecciono los minutos, doy enter y me sale los minutos. Y por último, igual segundo, abro paréntesis, selecciono la hora y doy enter y me aparecen los segundos. Si yo necesitara hacer alguna comparación con horas, minutos y segundos, puedo utilizar estas fórmulas para sacar la hora, hacer comparaciones y generar resultados. Bueno, prosigamos con la siguiente. Esta fórmula realmente no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque esta fórmula tiene los días sábados como días no laborables. En pocas palabras, esta fórmula lo que hace es que me cuenta los días laborales, pero solamente de lunes a viernes. Por ejemplo, yo me encuentro ubicado en Colombia y en Colombia tenemos los días sábado como día laboral normal. Nosotros lo trabajamos las 8 horas. Mientras que en otras partes pues trabajan de lunes a viernes. Hay empresas aquí en Colombia también que trabajan de lunes a viernes, pero son muy poquitas.
nosotros tenemos el día sábado como día laboral. Y esta fórmula no me cuenta los días sábados como días laborales, solamente de lunes a viernes. O sea que este tipo de fórmulas aquí en Colombia solamente funcionarían en aquellas empresas donde se trabajan solamente los 5 días de la semana, lunes a viernes. No nos serviría en las empresas tradicionales de Colombia que trabajamos hasta el sábado las 8 horas reglamentarias. La fórmula. Voy a explicar la fórmula de todas maneras, a pesar de que no nos sirvan, ustedes van a ver cómo es el funcionamiento. Ya saben por qué razones que les digo que no me sirve, ¿no? Acá en Colombia los sábados son días laborales y esta fórmula, los sábados no son días laborales. Para la fórmula los días laborales son de lunes a viernes. Entonces me va a generar, digamos, un problemita aquí con el manejo de fechas o el manejo de días laborales a nivel de empresa. Bueno, de todas maneras les voy a mostrar cómo funciona la fórmula. Permítame, me alineo hacia la izquierda para que la fórmula quede bien presentada y vamos a empezar. La fórmula, ¿qué hace? La fórmula me genera como resultado una fecha, se supone que es la fecha en que va a finalizar la labor. O en pocas palabras, para que entiendan bien, me están pidiendo que contrate a esta persona el día 11 de julio del 2016. Me están pidiendo que contrate a esta persona y que la cantidad de días que me va a trabajar a mí son 10 días, pero laborales. O sea que el sistema me tiene que hacer el conteo de los 10 días laborales y como resultado arrojarme la fecha en que va a finalizar. Esto lo hace esta fórmula dia.lab. Me indica, por ejemplo, en este caso, la fecha en que empieza a trabajar. Lo vamos a contratar por 10 días. Aquí hay festivos porque pueden haber festivos entre esas fechas. Entonces el sistema va a tener en cuenta que solo va a contar de lunes a viernes, sábado, domingo y festivo los va a omitir. ¿Listo? ¿Cómo iniciamos la fórmula? Igual dia.lab. Abrimos paréntesis. Seleccionamos la fecha en que inicia el trabajo, punto y coma. Seleccionamos la cantidad de días que nos va a trabajar, punto y coma, y seleccionamos los festivos o vacaciones que se le vayan a dar. Ahí estarían todos apuntados. Recuerden por favor que cada país tiene diferentes festivos. Eso significa de que nunca vamos a tener la ventanita de festivos con los festivos ya agregados. No, nos toca que sacar un calendario, mirar si en el país de nosotros se manejan festivos y si se manejan los apuntaríamos aquí. ¿Listo? El resultado que me va a aparecer es una fecha. ¿Listo? ¿Por qué es una fecha? Porque le estamos indicando al sistema que me diga en qué fecha va a terminar estos 10 días laborales. O sea, va a empezar el 11 de julio del 2016, nos va a trabajar 10 días laborales y el sistema me va a generar en este caso la fecha de finalización. Empieza a trabajarnos el 11 de julio y 10 días laborales, o sea, significa que me va a terminar el 26 de julio. Hay que tener en cuenta que en este caso días laborales significa el manejo de, en el conteo significa que no me va a tomar los días sábados, ¿no? Esa es la razón por la cual nosotros en Colombia tenemos un pequeño limitante con esta fórmula. Para nosotros los días sábados son laborales y aquí esta fórmula los está omitiendo. Me está solamente contando los días de lunes a viernes. La siguiente fórmula es similar, pero en esta ya el resultado no es una fecha de finalización, sino que es la cantidad de días que haya trabajado. La anterior, miren, esta es la anterior, se llama dia.lab, mientras que esta es días, se diferencia por la S. En esta, el resultado sí es la cantidad de días trabajados, pero vuelvo y repito, no les va a contar los sábados, domingos ni los festivos que seleccionemos. Aquí, ¿cómo hacemos la fórmula? Igual días.lab. Abro paréntesis. Días.lab. Abro paréntesis. Selecciono la fecha inicial, punto y coma. Selecciono la fecha final, punto y coma. Y selecciono los festivos o todas las vacaciones que se hayan anotado aquí. ¿Listo? Aquí cerramos paréntesis. Y al dar enter, el sistema me dice exactamente cuántos días laborales ha trabajado esta persona. Hay que tener en cuenta que los días laborales en este caso son de lunes a viernes.
O sea que ha trabajado 31 días laborales. Bueno, vamos a proseguir con la siguiente fórmula. Esta fórmula se llama igual días 360. ¿Qué hace la fórmula igual días 360? Lo que hace es que nos calcula la cantidad de días que hayan pasado entre dos fechas, pero teniendo en cuenta de que cada mes es de 30 días. En este caso a muchas personas pues esto les sonará raro, pero las personas que trabajen o que hayan estudiado en el área de contabilidad deben de saber que en el área contable se toma los meses de 30 días. Entonces este tipo de fórmulas igual días 360 lo que hace es que me toma todos los meses de 30 días y de esta forma calcula la cantidad de días que han pasado entre esos meses o entre esas fechas. ¿Listo? Este tipo de fórmulas es muy utilizada aquí para realizar la liquidación de prestaciones de servicios o de nóminas y de esta manera generar los resultados, que sería la cantidad de días laborados. Entonces empezamos igual días 360, seleccionamos la fecha inicial, punto y coma, perdón, no inicié ni la fórmula, igual días 360. Abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha inicial, punto y coma, y la fecha final. ¿Listo? Hay un dato, puedo agregar punto y coma y el sistema me aparece falso o verdadero, método de Estados Unidos o método europeo. En este caso nosotros la dejamos así sencillita, solamente la fecha inicial y la fecha final, damos enter y nos calcula la cantidad de días que han transcurrido entre estas dos fechas, teniendo en cuenta que está omitiendo esos 31 de algunos meses y por eso nos da un resultado, en este caso 403. ¿Listo? Vuelvo y repito, días 360 es una fórmula utilizada por el área de contabilidad para generar un resultado entre dos fechas, teniendo en cuenta, en este caso, que ese resultado va a trabajarse con meses de 30 días. ¿Listo? En el área de contabilidad ellos saben a lo que me refiero con lo de meses de 30 días. Bueno, entonces días 360 realmente es muy fácil de trabajar, igual días 360, se selecciona la fecha inicial, punto y coma y fecha final y terminamos. Enter, me salen la cantidad de días que se hayan trabajado en esas dos fechas. Siguiente, función DIASEM. Miren esto. Esta fórmula es viejísima. Esta fórmula la aprendí hace muchos años, DIASEM. Abrimos paréntesis. ¿Qué hace DIASEM? Me dice el día de la semana de cualquier fecha. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la fecha, punto y coma y darle el número 2. Aquí si ustedes se fijan, el número 2 dice el primer día es lunes y el séptimo día es domingo. Hay que tener en cuenta de que para muchas personas, para muchos países, las creencias, la información y muchas veces los datos son diferentes. ¿A qué me refiero? Hay partes del mundo donde el primer día de la semana es el domingo. ¿Listo? Y el último día de la semana es el sábado. Para nosotros no. Para nosotros, ¿cuál es el primer día de la semana? Es el lunes. Y el último día de la semana el domingo. Entonces, dependiendo del tipo de, digamos, de creencia o el tipo de información que yo maneje, asimismo voy a seleccionar el dato. En este caso, ¿cuál dato selecciono? El 2. ¿Por qué el 2? Porque para nosotros el primer día de la semana es el lunes y el séptimo es el domingo. Por eso le doy el 2. Cierro paréntesis, doy enter. Acá me está diciendo que esta fecha del 23 de junio fue un domingo. Miren cómo me está apareciendo. Siempre aparece con números, ¿listo? En DIASEM, esta es la fórmula. Igual DIASEM, abren paréntesis, seleccionan la celda que contiene la fecha, punto y coma 2 para indicarle que para nosotros la creencia es que el primer día de la semana es lunes y el séptimo día es el domingo. Y esto me da como resultado el día de la semana de la fecha. Ahora, se está utilizando esta función para hacer lo mismo. Pero en este caso lo que hace el sistema es que no me trae un número como lo hace esta fórmula, sino que me trae la palabra domingo. Veamos a ver cómo funcionaría. Igual, texto, abro paréntesis, selecciono la fecha, punto y coma y entre comillas escribo 4Ds.
cierro comillas, cierro paréntesis, ¿y qué va a pasar? El sistema me va a decir la fecha, pero en palabras. Este me lo dice en números, este me lo dice en palabras. Veamos a ver a lo que me refiero. Si yo llego a cambiar esta fecha, ¿hoy qué día es? Hoy es 27 de agosto, hoy es un miércoles. Hoy es un miércoles. Entonces, si yo digo dígito 27, slash de agosto, slash 2024, perdón, hoy es martes. Así es, hoy es martes, me estaba equivocando. Entonces, al digitar la fecha de hoy, 27 de agosto del 2024, el sistema automáticamente me genera el resultado 2 en día C y me genera el resultado martes utilizando la función texto. ¿Listo? Miren lo que hice, simplemente cogí y le dije igual texto, abrí paréntesis, seleccioné la fecha y le dije que me mostrara el día. Tienen que ser 4 Ds. Si son solamente 2, lo que va a hacer es que me va a sacar el día 27 y me va a mostrar el 27 acá. Miren, vamos a ver, miren. Si son 2 Ds, me muestra el 27 porque saca el día. Pero cuando yo le agrego las 4 Ds, lo que le estoy indicando al sistema es que quiero el día, pero en letras. Y ahí me aparece el día en letras. Un dato acá para que lo tengan en cuenta. Recuerden que nosotros tenemos fórmulas y las fórmulas se pueden mezclar entre sí. Si yo estoy viendo esta información que me está saliendo minúscula, pero yo la quiero en mayúscula, entonces lo que hago dentro de la misma fórmula es decirle, vea, igual, perdón, el igual ya está. Mayús es para que me convierta en mayúscula. Selecciono la fórmula y la encierro entre paréntesis. Y me convierte los textos o el resultado que tenía de minúscula a mayúscula. También funciona con el mes, ¿no? Si le digo igual texto y abro paréntesis y selecciono la fecha y entre comillas después del punto y coma escribo la M y la M 4 veces. Veamos bien la fórmula, miren. Y cerramos paréntesis, ¿qué va a pasar? Pues si escribí la D y la D 4 veces, me salió el día. Pues si escribo la M 4 veces, me va a salir el mes, ¿no? Claro que sí, el mes, agosto. Pero salió en minúscula. Ya saben que podemos ingresar y decirle en un momento, esto conviértelo en mayúscula, abro paréntesis, dejo la fórmula dentro del paréntesis y cierro paréntesis. Y le damos Enter. Y ya convierte, en este caso, el mes en mayúscula. De esta forma nosotros podemos con esta función texto generar el día de la semana o el mes de la semana. El año pues no nos sirve porque pues sacaría 2024. Realmente pues sacaría el año. Bueno, siguiente. Fra.año. Esta fórmula me indica cuántos años han pasado entre dos fechas. Lo que hay que hacer es igual y escribimos frat.año. Perdón, me equivoqué acá, es frat.año. Abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha inicial, punto y coma, la fecha final y miren esta base. Cuando le damos punto y coma, me aparece, dice Estados Unidos 0, 1 real, 2 real 360, 3 real 365, Europa 30, 360. Estos son diferentes formas de visualizar los meses o en este caso de tener en cuenta los meses para realizar procesos. Nosotros siempre vamos a utilizar el real. Significa que son 365 días al año y 7 meses con 31 días, el resto con 30 y hay uno solo con 28 días. Eso es lo que indicamos al sistema cuando digitamos el 1, que vamos a trabajar con las fechas reales de nosotros. Entonces, al darle ese 1 le estamos diciendo real. Significa que el sistema va a tener en cuenta todo aquello que manejen fechas, incluyendo, por ejemplo, ese día que hay de más cada 4 años. Ahí doy Enter y me aparece la edad, 47 años. Aclaro, siempre es bueno en fra.año tener decimales. Si los decimales no se muestran y el valor está por encima de 5, me redondea. Me ha sucedido mucho que cuando estoy mostrando esta fórmula les indico a mis estudiantes que digiten la fecha de nacimiento. Y resulta que cuando ellos digitan la fecha de nacimiento, el sistema les muestra, por ejemplo, en la gran mayoría hay muchachos de 21 años. Y me dicen, profe, mira, es que me aparece acá y realmente yo no tengo 21 años, yo tengo 20. Entonces cuando me pongo a mirar, le quito los decimales y de una
me aparece 20. Lo que pasa es que a veces los decimales redondean. Entonces aquí dice 47 años, y a veces me redondea a 48 y uno dice, no, un momentico, no, yo todavía no tengo 48 años, no los he cumplido porque ahí aparece 48. Y es que los decimales me redondean. Por eso en fra.año procuramos dejar los decimales. ¿Listo? Bueno, ya para finalizar, esta es la fórmula de fechas más importante que tenemos nosotros. Permítame un momento. Esta es la fórmula de fechas más importante que tenemos nosotros. Se llama si fecha. ¿Qué hace la fórmula si fecha? Permítame mostrarles, miren, así es la fórmula. Lo que hace si fecha es que iniciamos con la fórmula igual si fecha, seleccionamos la fecha inicial, punto y coma, fecha final, y si colocamos la Y, que en este caso sería years en inglés, entonces lo que vamos a traer como resultado son los años. Si utilizamos la misma fórmula, pero en vez de la Y utilizamos la M, que son months en inglés o meses en inglés, entonces me va a traer los meses. Y si utilizamos la D de dates, nos va a traer los días. Esta es la fórmula que yo les voy a aconsejar a ustedes utilizar cada vez que necesiten generar resultados entre dos fechas. Esta es la fórmula que tienen que utilizar, ¿listo? Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Empezamos con la fórmula. Igual si fecha. Abrimos paréntesis. Seleccionamos la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, y entre comillas voy a escribir la D porque quiero el resultado de los días. Entonces al colocar la D, el sistema sabe que el resultado que quiero de esta fórmula son los días de las dos fechas. ¿Cuántos días han pasado entre esas dos fechas? Han pasado 17.287 días. Permítanme, voy a colocar aquí un pequeño colorcito. Listo. Ahora que me están pidiendo los meses, es la misma fórmula, simplemente que ya no una D sino una M. Veamos a ver a lo que me refiero. Le damos igual si fecha, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha inicial, punto y coma, fecha final, punto y coma, y entre comillas le damos la M por meses o months. Recordemos que esto está en inglés, simplemente que la palabra mes pues inicia nosotros también por M. Pero la M es de months, que serían meses. ¿Qué va a hacer el sistema? Me va a generar como resultado la cantidad de meses que hayan pasado entre estas dos fechas. Y por último, tenemos la opción de la cantidad de años. Entonces empezamos con igual si fecha, abrimos paréntesis, seleccionamos la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, y entre comillas escribimos la Y, que serían los years o años. ¿Listo? Al darle enter me va a aparecer exactamente la cantidad de años. Miren, entre estas dos fechas han pasado 17.287 días, 567 meses y 47 años. O sea, cada uno, ¿no? 17.287 días en total. Han pasado 567 meses en total y han pasado 47 años en total. Esto lo hicimos generando o utilizando la fórmula si fecha. Esta es la fórmula que yo les voy a pedir a ustedes que puedan utilizar cada vez que quieran generar días, meses o años de dos fechas. Siempre es la mejor fórmula, es la fórmula más práctica. Incluso les puedo decir que no hay una fórmula que me genere los meses. En Excel no hay fórmula que me genere los meses. Esta es la única fórmula que me indica los meses que han pasado entre dos fechas. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Por favor, recordar que esta sería la fórmula que yo les voy a recomendar utilizar a nivel de fecha para generar resultados. Y de ahí para adelante, pues ustedes pueden empezar a trabajar con ese si fecha. Realmente es muy fácil. Si fecha, fecha inicial, punto y coma, fecha final y aquí la cantidad de días. ¿Listo? El sistema me genera los días. Ahora, si utilizo la M, son los meses. Y si utilizo la Y, son la cantidad de años.
Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.